Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 27 de junio. Bienvenidos a Primer Click. Estados Unidos y China firman un marco comercial. Hay una ola de optimismo moderada en los mercados y en nuestro especial semanal hablamos del S&P 500, pero sobre todo de las acciones chilenas de cara a las elecciones. Bienvenidos, es viernes, llegamos al final de la semana laboral, lo logramos y lo hacemos con cierto optimismo al inicio de la sesión en el mercado. Tuvimos, eso sí, una jornada más bien mixta en Asia, vimos caídas en las acciones chinas, tanto en Shanghái como en Hong Kong, pero en Europa dominan alzas más bien moderadas, mientras los futuros de Wall Street están apuntando a que tanto el Nasdaq como el S&P 500 a marcar nuevos máximos, nuevos récords en su apertura. El titular de esta mañana lo provee el secretario de Comercio Howard Lutnick. Anoche, en una entrevista con Bloomberg Televisión, Lutnick anunció que Estados Unidos y China habían firmado un marco comercial. Y es muy importante esta diferencia. No es un acuerdo, es un marco comercial para poner en marcha lo acordado en Ginebra y bajo los términos que se acordaron luego en una reunión en Londres. Esta noticia fue confirmada desde Beijing esta mañana. El acuerdo se habría firmado hace un par de días y faltan todavía muchos detalles. A grandes rasgos, según versión de Lutnick y también del vocero del régimen de Beijing, el acuerdo contempla que China va a retomar las exportaciones de tierras raras hacia Estados Unidos. Estos son materiales que se necesitan en la industria, por ejemplo, para la construcción de turbinas, ciertas maquinarias. Y Estados Unidos va a suspender algunas restricciones comerciales. No hay claridad sobre a cuáles se refieren específicamente, pero esto lo que da a entender es que lo firmado hasta ahora tiene más bien que ver con un intercambio de exportaciones de productos que son necesarios para las industrias de ambos países, más que un acuerdo comercial comprensivo. Vemos que hay una reacción positiva en el mercado, de alguna forma marca una baja de tensión en este conflicto comercial entre Estados Unidos y China, abre la posibilidad de que se avance a un acuerdo comercial más comprensivo, pero sobre todo quizás es el resto de las declaraciones de Lutnick quien aseguró que habrían otros 10 acuerdos comerciales inminentes. No especificó con cuáles países. Se sabe que India está negociando intensamente, también Japón, y hay dudas si en esta lista está la Unión Europea. Y quizás más importante para el mercado, y es lo que está influyendo más, es que Lutnick abrió la puerta a que una vez que finalice esa pausa arancelaria de 90 días que dispuso Trump y que vence el 8 de julio, los países que estén en negociaciones con Estados Unidos cuenten con más tiempo. ¿Qué dijo Lutnick exactamente? Dijo que a partir del 9 de julio se va a dividir a los países en diferentes categorías, dando a entender que según el grupo se aplicarían los aranceles. Esto incluye a los 10 países que firmarían estos acuerdos comerciales en los próximos días. También incluye a los países a los que Estados Unidos les enviará una carta fijando los aranceles, diciéndoles tómenlo o déjenlo. Y dijo que si los países querían negociar después del 9 de julio, tenían libertad para hacerlo, pero que se impondría ciertas tarifas según el grupo en el que se encuentren. No sabemos cuáles son los pisos de aranceles que se van a utilizar, cuáles son las referencias, cómo se escogerá a cada grupo. Son todas respuestas que quizás recién tendremos el 8 o 9 de julio. Quizás por eso también vemos cierta reacción todavía contenida en el mercado, no se despeja del todo la incertidumbre. Puede ser también que esté empezando otros temas como el riesgo fiscal. En el Senado están trabajando contrarreloj para sacar adelante la One Big Beautiful Bill, esa reforma tributaria, fiscal que impulsa Donald Trump y que genera mucha preocupación en el mercado por
el peso que va a tener en agravar el déficit y la deuda fiscal. Vemos que esto se refleja en el dólar, que hoy opera plano, pero se mantiene en su menor nivel en casi 3 años y medio. Otro tema que también está presente en la agenda son los datos económicos. Desde China tuvimos esta mañana datos de utilidades de las empresas. Decepcionaron, se esperaba que tuvieran un alza anual de 1,4, 1,5% en mayo, muy en línea con meses pasados, pero el índice mostró una contracción de 1,1%. Y la cifra se interpreta como una muestra más del impacto que están teniendo el alza de aranceles de Estados Unidos en las empresas chinas. Alicia García Herrero, economista para Asia Pacífico, alguien a quien sigo mucho por sus análisis en China, escribía esta mañana en su cuenta de que la caída en las utilidades chinas no es sostenible si no hay nuevos subsidios de parte de Beijing. No solo hay un impacto de los aranceles en la economía y en las empresas chinas, ya las cifras de Estados Unidos siguen sumando señales de desaceleración. La más clara fue esa revisión a la baja en el cálculo final del PIB del primer trimestre. La economía se contrajo 0,5%, más de lo que se había previsto inicialmente, que era 0,2%. Y la gran desaceleración vino desde el sector de gastos en servicios. Mucha atención se va a poner a la cifra que reporten hoy de gasto personal de los consumidores correspondientes a mayo. Hay cierta idea en los analistas que la desaceleración en servicios, la baja en demanda y gasto en este sector es lo que ayudaría a contener la presión inflacionaria que generaría el alza de aranceles. Además del índice de gasto de los consumidores, también tendremos los datos de ingresos y sobre todo ese índice de precios ligado al consumo personal, considerado el indicador de precios que toma en cuenta la Fed. La cifra que se publicará dentro de unas horas corresponde a mayo y el mercado está apostando a que vamos a ver un alza. El índice marcó una variación anual de 2,1%. En abril se espera que suba a 2,3%. Además de estas cifras, Wall Street va a estar pendiente de la conferencia de John Williams, el expresidente de la Fed de Nueva York y también vicepresidente del Comité de Política Monetaria de la Fed. Y siguiendo con el tema de los bancos centrales, en Colombia hay reunión de política monetaria. El mercado, sin embargo, no espera que haya cambios y que la tasa se mantenga en 9,25%. Es momento de nuestra entrevista semanal. Conversamos esta vez con Arturo Frey, gerente general de Renta 4. El tema que nos reunió fueron las acciones chilenas, pero en sus propias palabras, no se puede hablar de las acciones chilenas sin primero analizar lo que está pasando en Estados Unidos, donde tenemos al S&P 500 retomando ese rally que comenzó hace unos años. Pero el foco central definitivamente fue el IPSA de cara al segundo semestre y sobre todo de cara a las elecciones presidenciales. No se pierdan el comentario de Arturo sobre las expectativas del mercado en torno a las primarias y su pronóstico electoral. Creo que tenemos que hablar primero del contexto general. Este regreso del mercado, digamos, el regreso de Estados Unidos. Tenemos al S&P 500 ya casi de vuelta al récord. ¿Cómo lo lees tú? ¿Crees que es algo temporal? ¿Crees que vamos a retomar esa tendencia a la baja que veníamos teniendo en Estados Unidos? ¿Y cómo va a afectar eso también el panorama para las acciones chilenas? Es muy cierto que analizar el contexto en Chile sin primero hablar de Estados Unidos es muy difícil porque sabemos la preponderancia que tiene Estados Unidos en los mercados, entonces de eso no hay duda. Y estamos terminando un primer semestre que ha sido muy intenso, ha bailado al ritmo de Trump, como era de esperar, y los mercados se han defendido bastante bien respecto de toda esta incertidumbre. Entonces, en ese sentido, se ha visto que los inversionistas siempre están viendo el ángulo positivo o interpretando las noticias de la mejor forma posible con el objetivo de que las bolsas también sigan subiendo. Es lo que quieren escuchar y ha sido también una profecía autocumplida, que ha sido posible en la medida que también la liquidez del mercado sigue siendo muy amplia. O sea, esta promesa que hubo en la época del COVID, que se iba a inyectar mucho dinero a los mercados y luego se iba a retirar en la medida que la inflación y el crecimiento dieran signos de mejora, eso no ha sido así y la liquidez prácticamente se ha mantenido o ha caído muy poco en los mercados.
Y ese para nosotros ha sido siempre el principal catalizador de las subidas del mercado, no tanto el crecimiento macroeconómico ni el crecimiento de los resultados empresariales. A nuestro juicio, lo primero es que el mercado ha podido mantenerse y casi volver a máximo histórico a pesar de esta incertidumbre, gracias a la gran liquidez. Y este rally se extiende desde prácticamente octubre del año 2023, fue ininterrumpido hasta los máximos del 19 de febrero. El Standard Poor's superó los 6.150 puntos, un poco más. Ahora nuevamente ya está sobre los 6.000 puntos, a pesar de estas caídas que fueron finalmente oportunidades de compra. Hay tres temas que a nosotros nos preocupan de cara al segundo semestre, que es primero la discusión de aranceles, que eso ya es un tema que se ha conversado mucho este año, pero no se puede dar todavía por superado. El segundo tema que es muy relevante tiene que ver con todo lo presupuestario en Estados Unidos, porque ahí está, a nuestro juicio, el principal riesgo en la economía global y el más grave que podría venir en el mundo, que tiene que ver con la deuda de Estados Unidos. Vemos que probablemente sigamos en déficit cercano al 6-7%, lo cual no cumple el objetivo que tenía Donald Trump del 3%, y ese déficit fiscal se va a traducir en un problema de deuda, que Estados Unidos cada vez paga más intereses por su deuda, eso cada vez da más desconfianza. Los bancos centrales ahora están acumulando cada vez más oro, ahora es su segundo activo después del dólar, superando al euro. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo presupuestario va a ser muy importante para los mercados, porque va a ser una señal de confianza o de falta de austeridad. Por ejemplo, si vamos al caso de Argentina, que está logrando con austeridad aumentar el consumo y el crecimiento. En el fondo, eso lo pongo como ejemplo para decir a Estados Unidos le puede pasar lo contrario. Es decir, por falta de austeridad, espantar a la inversión, como ya estamos viendo que los principales tenedores de bonos de Estados Unidos, como China y Japón, están cada vez retirando o menos interesados en comprar bonos de Estados Unidos, y eso en última instancia va a ser suplantado por los bancos en Estados Unidos, que al bajarle las restricciones de apalancamiento a los bancos cuando compran bonos del Ujú. Tesoro, probablemente eso va a sostener un poco la demanda de bonos en Estados Unidos, pero no es una demanda que sea natural y está inflando otras burbujas, otros riesgos. Entonces, ese segundo aspecto es muy importante. Y el tercero, el que tiene que ver con lo geopolítico, que sabemos que estos últimos años, y también por la liquidez que hay en el mercado, los temas geopolíticos, si bien han cambiado su fisonomía, es decir, ya no tienen duraciones pequeñas, sino que son problemas que se han instalado en el tiempo y se han quedado, no han tenido efecto en los mercados duraderos. Pero sigue siendo un tercer foco de preocupación, que ahora ya no hay solamente el problema en Ucrania y en Gaza, sino que ahora se suma un tercer foco en Irán. Pero quiero tomar uno de los puntos que mencionaste, que es el de los bonos, porque precisamente mucho se ha comentado del fin del mercado de bonos de largo plazo. Hay siempre mucha atención a las últimas colocaciones de deuda porque hay menor demanda, sobre todo bonos de 20, 30 años del Tesoro. Y llamó efectivamente la atención este cambio de regulación que se ha propuesto para que los bancos puedan comprar más bonos. ¿Crees que es un reconocimiento de ese menor interés quizás que hay de parte de los inversionistas extranjeros y esa necesidad de reemplazarlos por los bancos estadounidenses? Sin lugar a dudas, Estados Unidos ha ido perdiendo su hegemonía económica. Estamos en un mundo ya multipolar, donde si bien Estados Unidos todavía tiene esa posibilidad o esa ventaja de tener la moneda refugio a nivel global, que es el dólar, es algo que tampoco es muy consistente respecto del tamaño de Estados Unidos, ahora respecto del PIB, mundial me refiero. Cada vez Estados Unidos pierde porcentaje respecto del PIB a nivel global. Sin embargo, las transacciones y las reservas siguen siendo en dólares. Eso, si bien no hay un sustituto de corto plazo, poco a poco, al igual como va perdiendo PIB, también el dólar también se va debilitando. Eso se ha demostrado frente al euro, que no ha logrado caer de los 1,15, 1,16. Entonces, eso está demostrando que Estados Unidos está perdiendo su valor más preciado, que es su moneda, con la cual le ha permitido, en el fondo, importar, tener una balanza comercial negativa. Es decir, en Estados Unidos entran bienes y Estados Unidos ha impreso dinero, y con esto ha pagado los bienes reales, y todo eso lo ha podido hacer por la confianza que hay, por eso el dinero fiduciario, o sea, por la fe que hay respecto de que Estados Unidos va a pagar su deuda. Estados Unidos no va a pagar su deuda porque puede seguir imprimiendo, pero la confianza en los bonos es algo que ya está diciendo que poco a poco esta hegemonía se va perdiendo,
y que estamos pasando a un modelo estructural, un cambio de largo plazo que se ha estado viendo desde que Estados Unidos ya empezó a perder ese control monetario finalmente. Y lo que estamos viendo es una realocación de activos desde Estados Unidos hacia otros lugares del mundo, como Europa y como emergentes. El problema es que el mundo no es capaz de crecer sostenible si que Estados Unidos tampoco está creciendo. Entonces, si bien es cierto que los activos están yendo en parte de Estados Unidos hacia otros lugares, esto no es algo que sea infinito, sino que se puede dar en el margen, pero en definitiva va a ser muy difícil que el mundo crezca si Estados Unidos no crece. Pero si hablamos del tema fiscal como una de las principales preocupaciones, dejemos a un lado los aranceles porque no tenemos claridad de cómo se van a resolver. Pero en el tema fiscal sí tenemos un poco más de claridad. Todo apunta a que con mayor o menores cambios, la próxima semana van a aprobar este paquete de reforma tributaria, de reforma fiscal que impulsa la Casa Blanca. En ese sentido, deberíamos esperar una reacción negativa en los mercados, un freno a esta recuperación de Wall Street que estamos viendo. Yo creo que sí. Yo creo que este puede ser un motivo del cual los inversionistas tomen conciencia, sobre todo los inversionistas de largo plazo y más conservadores, los institucionales también a nivel global. O sea, las señales de austeridad en este momento son muy bien vistas. Ya ha sido mucho tiempo el que se ha tirado la pelota hacia adelante y no se ha querido ver el problema. Pero ahora que se mezcla con temas también geopolíticos, realmente lo que se quiere ver son señales de que Estados Unidos va a cumplir respecto del déficit presupuestario. Y si no cumple, ya hay una desconfianza respecto al sistema monetario en general. La subida del Bitcoin, por ejemplo, y de las criptomonedas todo este año y este último tiempo también tienen que ver eso. ¿Cuál va a ser el activo refugio ahora que no se pueda manipular por entes centralizados como la FED o el Estado? Entonces, yo creo que esta señal, que algunos podrían decir que es expansiva desde el punto de vista del gasto y que podría fomentar la demanda y la economía y la sensación de riqueza de algunos inversionistas, yo creo que, como tú bien dices, va a ser interpretada de forma distinta y en la medida que menos se cumplan estas reglas fiscales, más incertidumbre, menos confianza y, en definitiva, menos inversión en Estados Unidos y peor para el Standard Poor's. ¿Cómo puede beneficiar o afectar eso a las acciones chilenas? Porque hasta ahora ha habido por ese, o al menos se atribuye a esa pérdida de confianza parte de esta diversificación de portafolios que ha dado impulso a los emergentes y con ello las acciones chilenas. Está viendo el IPSA acumula un alza de 21%, si no me equivoco, en lo que va del año. ¿Cómo en este escenario en que seguimos dudando de Estados Unidos, de debilidad del dólar, cómo beneficia o no a las acciones chilenas de aquí cara al segundo semestre? ¿O vamos a tener otros factores en juego? En Chile, al ser un mercado pequeño, a diferencia de Europa, puede crecer sin que crezca Estados Unidos. Eso porque los institucionales, sobre todo, pueden mover el mercado de forma más fácil. Incluso inversionistas retail o wealth management también lo pueden hacer, tanto locales como extranjeros. Pero el punto político adquiere más relevancia que nunca, porque lo que ha hecho que el peso chileno se deprecie, por ejemplo, y que la bolsa no suba como podría haberlo hecho, dada la utilidad de las empresas, ha tenido que ver con el clima de negocio, la institucionalidad, y principalmente eso ha venido guiado por factores políticos. El clima en estos momentos electoral y los años electorales en general han sido años que han sido muy buenos para el IPSA. Si hablamos, vemos el año 2009 o 2017, pero no cualquier elección, sino que la elección donde se pasa de un gobierno de centro izquierda a un gobierno de centro derecha, ese año electoral ha sido muy bueno. Es decir, el 2009 y 2017, cuando iba a asumir Piñera, las expectativas fueron muy grandes respecto de la capacidad de crecimiento, de atracción de inversión, y la bolsa subió mucho. Este año 2025 es un símil de esos 2 años, porque también se está pasando de un gobierno de centro izquierda a un gobierno de centro derecha. Independientemente de quién sea, finalmente lo más probable es que sea alguien de ese sector político. La preocupación aquí viene no por el año 2025, que sabemos que es un año que se basa en expectativas y por ende funcionó el 2009 y 2017. Lo importante es lo que va a pasar después, porque las veces anteriores IPSA subió mucho el año electoral, pero una vez que fue electo el presidente de centro derecha, la bolsa paró su crecimiento, se ralentizó.
Y eso vino porque las expectativas no se cumplieron finalmente. O sea, estos gobiernos no Mm, fueron tan promercados ni contribuyeron tanto al clima de inversión y finalmente no le dieron la confianza a los inversionistas para que hicieran proyectos de largo plazo. Y eso hizo que el IPSA también lo resintiera. Entonces el desafío ahora no va a ser tanto que suba la bolsa el año 2025. Ya sabemos que subió un 21%, o sea que está subiendo un 21%, ha recortado también desde máximos cerca de un 5% y probablemente va a romper máximos nuevamente. Estamos hablando de máximos en pesos, porque en dólares todavía no llegamos a los máximos del año 2017. Sin embargo, el desafío va a ser los próximos años y ver realmente si es que tanto las ideas que se han propuesto se materializan y si es que existe la capacidad también en el Congreso, en el Parlamento, de tener este apoyo, porque en Chile el Poder Ejecutivo y el no puede hacer todo si es que no tiene el apoyo del Congreso. Entonces, si es que se alinean esas fuerzas, tanto ideológicas como políticas, probablemente podemos tener un despegue de la economía chilena en los próximos años. A lo que voy es que no es tan importante lo que pase en el año electoral, sino que lo que pase después, para que no pase lo que pasó el 2009 y el 2017, que fueron solamente esos 2 años buenos, pero los 3 que vinieron después, o claro. 4, ya no fueron. Y además hay que sumar el que todavía estamos sufriendo de esa salida de capitales que afectó la profundidad del mercado local. ¿Cuánto pesa eso? Bueno, eso pesa mucho en realidad porque los inversionistas no quieren, los inversionistas grandes, los inversionistas institucionales, sobre todo extranjeros, o incluso los inversionistas locales que han sacado su dinero de Chile, que es algo que ha sido muy malo para Chile, porque tú sabes que Renta 4 es una filial de la matriz de Renta 4 Banco, que es un banco en España, y les llamaba mucho la atención cuando decían, los chilenos invierten casi todo su dinero en Chile. Iban a los family office, los institucionales, y tenían un porcentaje muy grande, me atrevería a decir entre 2 tercios y 3 cuartos en Chile y un cuarto o un tercio afuera. Y eso le llamaba mucho la atención, esa confianza que existía del chileno en Chile. Y eso fue lo que se perdió el año 2019 y se ha ido profundizando luego de una tendencia ideológica que no es la que los empresarios o los inversionistas querían. Es muy importante que lo que tú dices de la profundidad del mercado, porque si estamos hablando de grandes inversionistas, los grandes inversionistas no quieren venir a mercados que sean poco profundos, donde después que se compra no se puede vender. No quieren quedarse Claro. atrapados en mercados. Los spreads entre compra y venta son tan grandes que a la hora de querer hacer reasignaciones de portafolio van a haber pérdidas que son muy grandes simplemente por temas de volumen o de profundidad. Para atraer inversión es necesario que exista profundidad de mercado y por otro lado el tema de la deuda en el país. O sea, en la medida que aumenta la deuda del país, menos inversionistas quieren venir a Chile porque nadie quiere estar en países que se están endeudando porque siempre que hay deuda, de una u otra forma, los gobiernos intentan de bajar la deuda afectando la inversión o a los proyectos de inversión, aumentando los impuestos, las regulaciones, etcétera. Entonces, para que en Chile haya crecimiento del mercado sostenible, profundidad de mercado y bajar la deuda es muy importante. Además que la correlación que hay entre la deuda chilena y la depreciación en Chile de la moneda es muy directa y eso se puede ver desde el año 2010, que Chile era un país acreedor y pasó a ser un país deudor y ahí la pendiente ha sido muy pronunciada. Si bien si uno mira la foto de la deuda chilena, uno puede decir está en un 40, un 45% y si es que se incluyen empresas estatales, unos cálculos te pueden decir que hasta un 60%, que no es tanto respecto si lo comparamos con Estados Unidos, con Japón o con Eso Europa. te iba a decir. Pero eh, sí, Eso te iba a entonces decir. No es en porcentajes puros, no son los niveles más alarmantes. no, pero lo que es alarmante es la velocidad con la que ha subido la deuda. Si uno lo mira en una foto, no hay problema, pero si uno ve un video, diría, esto está subiendo muy rápido, esto es insostenible y a este ritmo rápidamente vamos a acercarnos a esos niveles de deuda. Entonces, ahí está principalmente el problema. Eso explica, según tú, que tengamos todavía un tipo de cambio en torno a 900, 930, 940, cuando tenemos un Exacto. cobre que está ahí alrededor más o menos bajos de 4,80, $5 por libra. Exactamente. Con estos precios del cobre, por lo general, el dólar siempre había estado mucho más abajo. Entonces, lo que está explicando esta depreciación del peso chileno en el tiempo tiene mucho que ver
con la deuda y no tanto con el cobre. Entonces, si es que no se baja la deuda o no se baja el déficit fiscal y así no sigue aumentando la deuda, que es lo mismo que le está pasando a Estados Unidos a otra escala, va a ser muy difícil atraer inversión y va a ser muy difícil que el peso se aprecie. Y el problema de fondo que hay aquí y que muchas veces no se dice, pero en el medio plazo se nota, es que los países que deprecian su moneda, intencional o no intencionalmente, lo que les termina pasando es que pierden su capacidad de importación, porque todo se hace muy caro y Chile no es un país que tenga tecnología, o sea, que produzca tecnología a gran escala. Entonces necesitamos poder importar porque la tecnología ayuda directamente a la productividad y la productividad al crecimiento. Entonces es que nosotros nos limitamos a poder importar por el problema de que todo es mucho más caro porque por la depreciación del peso, finalmente lo que estamos haciendo es bajando nuestra productividad y por ende el crecimiento a largo plazo. Te noto un poco pesimista. ¿Optimista? ¿Cómo te calificas tú respecto a la bolsa chilena? No hablemos de la economía, pero hablemos de la bolsa chilena de aquí hacia adelante. Mira, yo creo que dado que no ha pasado tanto tiempo desde que Chile perdió el rumbo, yo creo que se puede decir que en Chile esto se puede enmendar y por ende no soy pesimista en ese sentido y también creo que el clima de ideas que hay en la sociedad como un todo, que en definitiva es el que se termina reflejando en la política y la política en la economía, también soy optimista en ese sentido. O sea, creo que Chile ya vivió una etapa de crecimiento importante que lo vivió toda una generación y ya sabe, en cierta forma, lo que funciona y lo que no funciona para eliminar la pobreza, para el crecimiento en general. Entonces, desde ese punto de vista, creo que Chile tiene algo que muchos países no tienen, que es esa experiencia de haber vivido un crecimiento económico en el tiempo. Creo que ese clima de ideas puede permitir que la política mejore y si la política mejora, va a mejorar la economía. Entonces, si lo vemos en este momento, o lo que ha pasado estos últimos años, sin duda que han pasado cosas que no son buenas, porque ahí están los datos, y principalmente es la deuda. O sea, si es que los países que tienen deuda empiezan a generar círculos viciosos que es muy difícil mejorarlo. Entonces, en ese sentido, sí puedo decir que hay una alerta importante, pero no quiere decir que eso no se pueda mejorar, sobre todo porque el hoyo no es tan profundo y por otro lado, porque el clima de ideas puede hacer que en Chile el rumbo cambie. Pero sin duda que si seguimos por este camino, con el nivel de productividad que hay en Chile, porque también hay que decirlo, Chile no creció tanto por la productividad de las personas, por así decirlo, de nosotros, sino que creció porque el clima de inversiones era tal que entraba tanta inversión al país que habían muchos empleos y el país como un todo iba creciendo. Pero el clima de inversiones es lo que nos permitió crecer y ahora empeorado nos quedamos sin lo más importante que teníamos, porque en Chile el manejo de la tecnología, el manejo del idioma no son tan buenos como en otros países. Y eso también son factores fundamentales a la hora de evaluar cómo va a crecer un país en el siglo XXI. Hablemos de inversiones pensando que nos escuchan inversionistas retail. ¿Hay algún sector que tú veas que en esta transición política, que en este momento que vive la bolsa chilena, hay algún sector que te parezca más atractivo? Sí, a nosotros hay dos sectores que nos parecen atractivos o más atractivos que otros, el sector de consumo y el sector de la banca. El sector de consumo principalmente porque el endeudamiento de hogares y los ingresos en los hogares, según los últimos informes de estabilidad económica, han estado mejores, o sea, ha mejorado por ese lado y también las tasas de interés debieran ir bajando. Entonces, esos son factores que ayudan al consumo, además que las empresas están bastante bien gestionadas. Me refiero a los referentes en Chile, un Mallplaza, un Falabella, por ejemplo. O sea, a nosotros eso nos gusta mucho y creemos que tienen precios objetivos que son bastante interesantes y que tienen upside. En el sector bancario también pensamos que debiera pasar algo similar, porque la economía chilena con esta reactivación del consumo y también con estas mejores perspectivas de crecimiento y de inversión, pensando también en lo político, también se debieran ver favorecidas. Y también hay algunos sectores en particular o algunas empresas que nos parecen interesantes para tenerlas en cartera, como el caso de Andina B, por ejemplo, de Latam, mismo Parauco, que tiene algo inmobiliario y algo de consumo y Vapores, que a nosotros siempre nos ha gustado mucho y que la seguimos recomendando porque pensamos que dentro del portafolio puede agregar algo de beta
y al mismo tiempo puede diversificar el portafolio. Cuando hablas del consumo, y es algo que se menciona mucho cuando se habla de las proyecciones de crecimiento de Chile para este año, que se ajustaron al alza, etcétera, muchas de esas expectativas se anclan en la idea de que el Banco Central va a poder comenzar con los recortes de tasas o retomar los recortes de tasas pronto o este año. ¿Dirías que fuera de la parte política, fuera del resultado político, es un repunte inflacionario que impide ese recorte de tasas el mayor riesgo o crees que ese riesgo no está? Sí, ese riesgo está. O sea, no podemos decir que no está porque no solamente cuánto crecen los precios, que vendría siendo la inflación o cuánto aumenta la masa monetaria. No solamente eso, es que los precios subieron y se mantuvieron altos. Entonces, eso afecta directamente el presupuesto de las familias y por ende y de las empresas. Entonces, no va quedando tanto espacio para el consumo si es que sigue creciendo la inflación muy fuerte. Cuando los periódicos dicen bajó la inflación y la gente no lo entiende bien, es porque la gente esperaría cuando le dicen bajó la inflación es que bajaron los precios. Y en realidad no ven que bajen los Claro, precios. Lo que ven pero no es es que así. no, lo único que están diciendo es que están subiendo los precios de una forma más lenta de lo que lo estaban haciendo antes. Entonces, eso yo creo que es importante tenerlo claro y sin lugar a dudas, si la inflación va más rápido de lo que se espera, va a afectar al sector de consumo y va a afectar también, en cierta forma, a las tasas de interés. Probablemente los bancos todavía van a estar bien con un entorno inflacionario, por eso que nos gusta, porque de una u otra forma los bancos van a ganar, ya sea por más inflación o por menos inflación. En ese sentido no va a ser tan importante como en el caso del consumo. Y también en Chile existe la UEF, es un factor inflacionario en sí mismo, es decir, que todos los precios están indexados, o gran cantidad de precios de la economía y servicios están indexados a la UEF, y es un factor inflacionario en sí mismo. Y lo bueno es que hay muchas propuestas de diferentes sectores políticos que están diciendo que sería bueno eliminar la UEF o dejarla solamente en el sector bancario. Y eso sería un gran alivio para la economía chilena y para la inflación, porque en Chile la inflación ha costado más que baje la inflación que en otros países y principalmente, por lo menos nosotros creemos que se debe a la UEF. El único país del mundo que tiene UEF es Chile y nadie nos las ha copiado, a diferencia del sistema de pensiones que lo ha copiado muchos países del mundo, la UEF no la ha copiado nadie. Eso también es un síntoma de que más bien hay que justificar por qué existe la UEF que justificar por qué sacarla. Y pensando en la política nuevamente y para cerrar, eh, y no sé si te quieres jugar con nombres o no, pero ¿crees que hay determinados resultados de las primarias que afectarían más o no a la bolsa? Sí, yo creo que la bolsa no ha estado muy preocupado de las primarias, pero en la medida que se van acercando, podríamos decir que sí, en el sentido que lo primero que el mercado quiere descartar es que haya un gobierno muy de izquierda, pero por otro lado el mercado también está jugándose el todo o nada, en el sentido de decir, bueno, si gana la primaria un partido muy de izquierda, es más probable aún que gane uno de centro derecha. Entonces, Ah, unos dicen, prefiero que gane la extrema izquierda porque así ya es casi seguro que va a ganar la centro derecha, algo más pro mercado, pero hay otros que dicen, prefiero que gane la centro izquierda porque así nos aseguramos de no tener un gobierno de extrema izquierda. Lo que yo te podría decir, desde mi punto de vista, es que más allá quién gane entre las primarias de centro izquierda, creo que va a ser muy difícil que quien gane esas primarias vaya a ganar la elección porque en Chile la alternancia del poder ejecutivo es algo que se da también por inconformidad. En el fondo se va de un lado a otro porque en general el que está en el mando es el que lo ha hecho mal, más allá de quien sea. Entonces, en este caso, si es que ya hay alguien de izquierda que no ha cumplido todas las expectativas que probablemente tenía la gente, van a ir a uno de derecha. Distinto sería que ya tuvieran uno de derecha ahora, como fue el caso de Piñera, y quisieran cambiar hacia otra alternativa a la izquierda. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es muy difícil que se puedan dar dos gobiernos de izquierda, sobre todo si es que las expectativas no se han cumplido del todo en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a empleo, sobre todo, que es un tema que en Chile empieza a ser preocupante. no sé, ¿eh? Yo creo que la política nos da sorpresas, no sería no sería tan categórico en jugármela, pero me parece muy interesante la lectura sobre cómo está Mira, leyendo estas ideas que están dando vueltas en el mercado en torno a las primarias.
Si te puedo comentar lo último, mira, en Chile hubo 4 gobiernos de centro izquierda desde que se volvió la democracia en el momento en que Chile estaba manteniendo el modelo económico que había quedado anteriormente del régimen militar. Luego de eso, cuando Chile ya empezó a endeudarse, del 2010 en adelante, ha habido una alternancia siempre. O sea, fue Bachelet, Piñera, Boric. O sea, en los últimos 20 años, o sea, las últimas 5 elecciones han sido con alternancia. Entonces, creo que es muy difícil que ese patrón cambie si es que el gobierno que ha estado no ha cumplido las expectativas como, no han- como estos últimos 5 gobiernos, que de una u otra forma no las han cumplido. En la década del 90, como los gobiernos estaban cumpliendo las expectativas y el país estaba creciendo cerca del 6%, 5%, era normal que se mantuviera esa coalición porque, entre comillas, lo estaban haciendo bien. Pero ahora que en general hay una desaprobación con la política, es muy difícil que una coalición se pueda mantener por un periodo consecutivo, en el fondo. Sí, no, hace sentido. Vamos a ver si tienes razón. Bueno, en diciembre vamos a tener que conversar. Conversamos en diciembre entonces. Listo, pues muchísimas gracias, Arturo. Gracias por acompañarnos, gracias por la audiencia. No olviden suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando o viendo este podcast. Déjennos sus comentarios y sobre todo pasen la voz, eso nos va a ayudar a crecer. Tampoco olviden seguir actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web tf.cl, y si quieren estar al tanto de los titulares, de las noticias de negocios de Latinoamérica, no olviden visitar tfsud.com. Eso es todo por ahora, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.